El problema de la economía, de la inflación que han presentado algunos países o que están a punto de realmente empezar a vivir este gran problema, se hace cada vez más evidente, sobre todo en aquellos países de la Unión Europea que tomaron la decisión de sancionar a Rusia cuando inició todo este asunto del conflicto militar contra Ucrania. Siguieron la corriente de Estados Unidos, ok, ahora están sufriendo las consecuencias de estas acciones. ¿Cómo? Con una inflación y además con una posible recesión económica. Todo se está juntando. Vemos los elevados precios de los hidrocarburos, principalmente del petróleo, debido a una decisión que tomó la OPEP de reducir nuevamente la producción de petróleo. ¿Afectará la economía del resto del mundo? Por supuesto. ¿Los países que son exportadores de petróleo recibirán algunos beneficios? Claro que sí. Pero mientras tanto, hay naciones que no quieren aceptar que están mal. No quieren aceptar que cometieron un error al sancionar a Rusia, al creer en Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos se encuentra en el mismo barco de la inflación, de una posible desaceleración económica junto con Alemania, que es de los países que definitivamente fueron pues muy golpeados por todo el asunto de las sanciones contra Rusia, así que otras naciones están empezando a sufrir los graves estragos de estas decisiones. El Reino Unido tiene una inflación sin precedentes, los ciudadanos ya no saben qué hacer para conseguir recursos económicos, mientras que Rishi Sunak, su primer ministro, está más enfocado en seguir entregando recursos a Ucrania. Y el rey prefiere gastar 100 millones de libras esterlinas en su coronación en lugar de pensar realmente en su pueblo. Su pueblo que se está muriendo de hambre, que tiene problemas para llegar a fin de mes y que de acuerdo con las últimas encuestas ni siquiera lo quieren como rey de Gran Bretaña. A pesar de esto, se une una nueva nación a la cual la inflación anual aumentó por segundo mes consecutivo y alcanzó un 6.1% en este mes de mayo. De acuerdo con los datos preliminares de Statistic Netherlands publicados esta semana, los Países Bajos se encuentran en un grave problema, ya que el crecimiento de los precios al consumidor se han acelerado en los últimos meses, pasando de 4.4 en el mes de marzo a 5.2 en el mes de abril del 2023, sobre una base anual. La tendencia ha sido impulsada en gran medida por los precios de la energía eléctrica, que todo esto viene de la historia que tienen contra Rusia. Si ellos no hubiesen presentado, si ellos no hubiesen aplicado las sanciones contra los hidrocarburos rusos, ellos no tendrían ningún problema, al igual que Alemania, que España, que el Reino Unido, que todos y cada una de las naciones que se manifestaron en contra de Rusia. El único inteligente de este grupo podría llamarse Hungría, porque Hungría tomó la decisión de decir no voy a aplicar ninguna de estas locuras de sanciones en contra de Rusia porque dependo de este país. El 90% de mi energía proviene de Rusia. No me voy a pelear con él. Es ilógico. Algo que sí hizo Alemania desde el inicio del conflicto, que fue intentar cortar lazos con Rusia. Pero poco a poco seguían intentando acercarse a Rusia o tener negocios con los rusos hasta que se realizó el atentado en contra de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, cerrando completamente el camino, por así decirlo, del gas ruso a Alemania, y ahora todo lo que tienen que conseguir o lo que pueden conseguir son las migajas que les entrega Ucrania, porque casualmente el único gasoducto que todavía funciona es el que atraviesa el territorio ucraniano, dándole así a Ucrania este poder de exigirle a Alemania, a Francia, a todos los países que necesiten de su gas y su petróleo, que realmente es de origen ruso, pero todos aquellos que lo necesiten tienen que dar algo a cambio
a cambio de armas, de recursos económicos, tener ahí un par de negocios por debajo del agua, todo esto siempre y cuando quieran gas, quieran petróleo. Los Países Bajos son una de estas naciones que están entregando demasiado armamento y recursos a Ucrania. Y por ello, además de las sanciones, cayeron en esta inflación en la cual los ciudadanos ya están percibiendo estas terribles consecuencias. Los costos de los alimentos, las bebidas e incluso el tabaco también han contribuido al repunte de los aumentos de los precios holandeses. La inflación de los comestibles en mayo disminuyó levemente a 12.8, después de tener una cifra en abril del 13.2. Pero todavía estuvo por encima de las expectativas y debemos recordar también que se está realizando un nuevo acuerdo con este asunto del Tratado de los Granos, en los cuales Rusia se compromete a entregar grano, sobre todo porque en este caso, Ucrania empezó a vender una cantidad masiva, pero con muy poca calidad de productos, mientras que el resto de los países de la Unión Europea, que eran exportadores de poca cantidad, pero de trigo y grano en general, perdieron prácticamente todo porque los países prefirieron comprar las cosas baratas de Ucrania, hasta cierto punto baratas, en lugar de los productos de sus propias naciones. Finalmente, los precios de los bienes industriales subieron un 8.9% en mayo, desde el 8.3% del mes anterior. La energía, incluido el combustible para motores, fue un 18.5% más barata el mes pasado, luego de una caída de más del 22% en abril, de acuerdo con estas cifras. Pero el costo de servicios como cafeterías, bares y parques de diversiones subió un 6.1% desde el 6% de abril. Lo importante aquí es ver cómo estas cifras, basadas en el método de medición europeo armonizado, que no incluye el impacto de la vivienda en alquiler, mostró que la inflación en los Países Bajos fue del 6.8% tan solo en el mes de mayo, un punto porcentual completo más que en abril, ya juntando todos los requisitos. Si bien en algunas cosas quizás se beneficiaron, en otras la inflación incluso logró vencer las pocas cosas buenas que le ocurrieron a esta nación. El índice de clima empresarial en la zona del euro cayó a su nivel más bajo en los últimos 2 años en este mes de mayo, según una estimación preliminar de la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea. Estos datos mostraron que el indicador, que se basa en encuestas mensuales y está diseñado para evaluar todo el estado del entorno empresarial dentro de la zona del euro, cayó de 0,5 puntos en abril a 0.19 en el mes de mayo. Prácticamente se encuentran en su nivel más bajo desde principios del 2021, cuando la economía de la región sufría los efectos de la pandemia del COVID-19. En ese momento, esta zona euro se encuentra en crisis. Lo vimos cómo se ha estado presentando en este asunto del Reino Unido, cómo la inflación en general en los precios de todas las tiendas ha lastimado la economía de los ciudadanos y que lamentablemente sus, llamémoslos, regentes no quieren hacer nada por ellos. La inflación en Rusia ha seguido desacelerándose hasta este mes de mayo. En lugar de afectar con sus sanciones la economía rusa, lo único que hicieron fue estabilizarla. Se encuentra en su nivel más bajo que en las últimas 2 décadas. Algo sorprendente, sobre todo porque la intención de estas sanciones era lastimar la economía y lo único que hicieron fue regresar ese dolor, y son ahora estos mismos ciudadanos, estos mismos presidentes, primer ministros, quienes están lastimando a su propia población. Es un mensaje muy claro para los holandeses. Si quieren que su economía empiece a repuntar o tratar de recomponerla, lo importante y lo más aconsejable es que se acerquen nuevamente a Rusia, que eliminen todas estas sanciones que no sirvieron de nada, porque saben que no sirven de nada, y empiecen a negociar. Quizás no va a ser de preferencia para ellos, no van a tener las mejores opciones, pero por lo menos podrían hacer algo y tratar de salir de este bache tan horrible en el que se encuentran.
Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.